Vamos a ir a Lucas, hermanos. Lucas 6:46. Y de ahí solamente vamos a leer 4 versículos, hermano. Yo creo que esta predicación va a terminar temprano. Todos dicen amén, ¿verdad? Cuando ya lo tengan, digan un fuerte amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el 46: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Cierre sus ojos y vamos a dar gracias. Padre, bendiga su palabra. Espíritu Santo de Dios, empiece a trabajar en nuestros corazones. Gracias, Padre, por su palabra. Bendígala. Llénenos de su palabra en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús se lo pido. Amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios y puede tomar su asiento. Les dije que se iba a terminar la predicación, hermanos. Cuando yo estaba leyendo, hermanos, empecé con ahí, ¿verdad? Me llevó Dios ahí, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dice que todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Dice: semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó una casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y lo volví a leer, hermanos. Dije: no, pues esta ya está la predicación, ya. ¿Cuántos entendieron, hermanos? Pero ¿sabe que todavía hay una profundidad que escudriñar en la palabra de Dios? El Señor me iba mostrando poco a poco realmente el valor y la profundidad de la palabra de Dios en estos pasajes. Y me ponía yo a analizar. Yo creo que nuestro México, en El Salvador, Honduras, Nicaragua, en cualquier país, ¿verdad? Los que vivíamos en un pueblo, ¿verdad?, fuera de la ciudad, hacían adobes, ¿verdad que sí? ¿Cuántos conocieron los adobes? Y yo me fijaba, ¿verdad?, que empezaban a escarbar para poder poner, ¿verdad?, un cimiento. Hacían adobes como el pueblo de Dios allá en Egipto, hermanos. Mas sin embargo, ya en otras ciudades, ¿verdad?, más sofisticadas, ¿verdad?, ya tenían maquinaria para hacer zanjas, para poder excavar y poner muros en cada esquina para levantar una casa. Y yo decía: aquí yo pude ver el fundamento de mi casa cuando la empezaron a hacer. Yo decía: wow, aquí solamente un terremoto y el poder de Dios la tumba. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Sí,
Así es. Ahora, si viene un huracán, si está bien fundamentada, a lo mejor nomás se lleva el techo, ¿verdad? Y parte, pero el fundamento se queda. ¿Usted ha visto que el fundamento se levanta cuando vienen tempestades grandes? Si acaso se va el techo o tumba, ¿verdad?, algunas paredes, pero el fundamento siempre va a quedar. Yo le titulé hoy, ¿cuál es mi fundamento? Diga, ¿cuál es mi fundamento? ¿Cuál es su fundamento? Aquí estábamos leyendo la palabra y yo dije, pues ya está hecho, ya nos vamos, decimos amén, oramos y ya. Porque dice que debemos estar, ¿verdad? El fundamento debe estar, se puso sobre la roca. ¿Qué es una roca, hermanos? Algo fuerte, algo que no se puede mover, algo sólido. Es algo inmovible, ¿verdad? Que tiene que poner un martillo para quebrarla y todavía le va a sudar. Pero mire, y yo me ponía a hacer análisis de los fundamentos de las casas. Hay casas que están fundadas solamente en la playa, ¿verdad? Que son solamente algunos postes. Pero cuando vienen los fuertes vientos, los huracanados, tumban esas casas, hermano. Hoy la palabra de Dios nos quiere hablar a nuestras vidas. ¿Dónde está tu fundamento? ¿Cuál es mi fundamento? Y te quiero preguntar, ¿cuál es tu fundamento? No me lo tienes que decir, pero empieza a meditar a través de la palabra de Dios. Mira, cuando yo leía dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Aquí quiere decir, hermanos, que Dios, Jesús, ¿verdad?, está diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Un siervo respeta a su amo y le dice Señor, Señor. Y si el amo le manda hacer a su siervo unas cosas, lo va a hacer. Mas sin embargo el Señor Jesús le está diciendo aquí, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Pero ¿qué decía el Señor Jesús? ¿Qué diría? ¿Verdad que dijo muchas cosas cuando estuvo en la tierra? Mire, vamos a Mateo 7:21 para profundizarnos en la palabra de Dios. Mateo 7:21, cuando ya lo tenga, diga un fuerte amén. Dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué, hermanos? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto quiere decir, hermanos, que si nosotros, el Señor Jesús nos está mandando a obedecerle y estas personas no lo hacen, si no hacen la voluntad de Dios, de Jesús, dice que ¿qué? No entrará. Y yo decía, ok, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Y luego me brinqué al 49, hermanos, de ahí de Lucas 6, y dice más, el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó una casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de esa casa. Yo recuerdo años atrás, hermanos, en Los Ángeles, California, hubo un deslavamiento porque las casas estaban sobre la montaña. Y eso quiere decir que no había un buen fundamento. Cuando se empezó a deslavar la tierra, muchas casas fueron destrozadas. Hoy en nuestros días profesamos la fe cristiana y muchos, ¿verdad?, vienen ríos impetuosos, vienen
enfermedades a nuestras vidas, con nuestros hijos, con nuestros nietos, y es ahí donde muchos de nosotros empezamos a dudar de Cristo Jesús. ¿Dónde está tu fundamento? Cuando el fundamento debe ser Cristo Jesús. Entonces por eso el Señor decía: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Eso quiere decir que si nosotros empezamos a hacer la voluntad de Dios y a obedecer a Cristo Jesús, quiere decir que nuestro fundamento empieza a fundarse sobre la roca que es Cristo Jesús. Pero si no lo fundamos ahí, hermanos, si no obedecemos a Dios, acuérdense que Dios le dio al pueblo de Israel los mandamientos. Pastor, pero los mandamientos, eso ya fue para el pueblo de Israel. Pero ¿sabe que esa es una base fundamental para el cristiano? Éxodo 20, ahí está. Los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel. Si el Señor está diciendo no mates, pues no hay que matar. No robes, no robes. Pero ¿sabe? A veces decimos Señor, Señor, y no obedecemos ni hacemos la voluntad de Cristo Jesús. ¿Dónde está nuestro fundamento? ¿Le vamos a creer a Cristo Jesús? ¿O queremos vivir nuestra vida alá y se va? Dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, dice, yo voy a compararles. Dice Mateo, en la versión de Mateo dice que va a compararnos semejante a un hombre prudente. Un hombre prudente que al edificar una casa, ¿verdad?, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Un hombre prudente, hermanos, tenemos que ser prudentes. ¿Y qué es prudente? Mire, para ponérsela bien fáciles. ¿Cuántos manejamos? Vemos los semáforos, ¿verdad? Conocemos los semáforos, ¿verdad? Está el rojo. Párale. No hables, párate. O sea, sé prudente. El amarillo. No. Piénsale antes de hablar. El verde. Hay que hablar cuando es lo necesario. Así de sencillo. Si usted ve que hay un problemón grande, es una arañita. Cuando usted ve que hay un problemón y muchas de las veces en vez de solucionar el problema, usted le echa leña al fuego. Sea prudente. A veces estamos regañando a nuestro hijo, ¿verdad? Lo estamos educando, lo estamos aconsejando y de repente, ¿verdad?, viene la esposa o el esposo, puede ser de los dos, ¿verdad? Porque de repente no estamos pensando, ¿verdad? No, a mi hijo no le vas a castigar. Ah, caray. Ya el niño fue inteligente y dijo, ya sé quién me defiende. Tenemos que ser prudentes. Tenemos que tener, ¿verdad?, esa sabiduría. Ahora, fíjese bien, todo aquel que viene a mí y oye las palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Ya les dije, hermanos, el fundamento sobre la roca debe ser Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice aquí, cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y yo me preguntaba, Señor, ¿qué ha pasado con aquella gente que yo conocía, que predicaba el evangelio y que ahora está fuera del evangelio? El Señor me llevó ahí y me dice, es que le faltó.
Ahorita no quiero decir, hermano, que tu fundamento no está en Cristo Jesús. Pero sabes, cuando vienen las tempestades, los problemas a nuestra familia, es cuando nosotros tenemos que indagar, tenemos que cavar más. ¿Cómo vamos a cavar para poder fundar ese fundamento en Cristo Jesús? Tenemos que arrodillarnos. Y aún aunque vengan los problemas más fuertes, tenemos que indagar, tenemos que cavar hasta que Dios nos llene de paz. Pero tenemos que indagar. Ahora, si vemos que un hijo se nos está yendo fuera de nuestro alcance, a veces no está en nuestras manos. Pero ¿saben quién está en manos? De Cristo Jesús. Pero ¿y sabe por qué? Tenemos que indagar. El fundamento se queda, hermanos. Lo que se va a veces es el techo. El fundamento se queda. A veces el árbol se va. No, a veces si está bien fundado el árbol, la raíz se va a quedar. A veces la rama se corta. Pero ¿sabe? Queda el fundamento. Y nuestros hijos, aunque se vayan, queda el fundamento. Pero tenemos que esforzarnos a poder indagar y cavar y profundizar para llegar a la roca que es Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos tiene que ir mostrando poco a poco. Ahora, nosotros tenemos que ser prudentes, porque dice que edificó. ¿Qué quiere decir edificar? Quiere decir construir, hermanos, poco a poco. No quiere decir que podamos, ¿verdad?, terminar de la noche a la mañana. No. Tenemos que empezar. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que orar sin cesar. ¿Por qué? Porque van a venir ríos impetuosos. Eso quiere decir que van a venir problemas a nuestras vidas. Y lo malo es que a veces nos dicen que no va a haber ningún problema, que cuando venimos a Cristo Jesús lo vamos a recibir todo y Dios nos va a suplir de todo. Sí, es parte, pero nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que empezar a fundamentar en Cristo Jesús su palabra, sus mandamientos. Ahondó, o sea, que lo hizo hondo. Tenemos que, cuando vengan esos problemas, tenemos que arrodillarnos, tenemos que meternos más y tenemos que hacer zanja. No le hace que nos sangre las rodillas, pero tenemos que buscar a esa roca que es el fundamento y que es Cristo Jesús y hacerlo más profundo. Pero ¿sabe? Cuando las personas no obedecen a Dios, esto es lo que pasa en el versículo 49. Dice que edificó una casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Sabe que cuando nosotros no construimos, no edificamos esa construcción, esas zanjas, esos muros, nuestra familia y nosotros nos vamos a destruir totalmente, porque no hemos estado obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cuál es mi fundamento? ¿Hasta dónde estás listo para cuando vengan esas tempestades? ¿Estás listo? Yo te voy a decir que no creas que porque somos hijos de un rey no vamos a recibir esas aflicciones. ¿Sabes? Que yo te quiero decir, yo ya se los dije, han venido ríos impetuosos a nuestras vidas, a mi familia. Y en un momento yo le decía a Dios, ¿qué está pasando? Pero ¿sabe? Yo nunca me he desanimado en estos tiempos, porque yo creo en Cristo Jesús. Yo creo que mi fundamento está en Cristo Jesús. En una ocasión quizás estaba sobre la superficie, pero me pude agarrar y escarbar hasta que agarré la roca y me pude fundamentar en Cristo Jesús. Yo ya había declarado sano a mi nieto, pero le volvieron a encontrar otra vez el tumor. Yo decía, Señor, es un niño,
Pero el Señor me dijo, conozco tu fe, pero esto es para mostrar a alguien más mi gloria y mi poder. En el momento yo como quise cuestionar a Dios, ¿por qué? Si un niño de 2 años y medio, ¿por qué está pasando un tumor? Pero saben, hermanos, a pesar de todo, mi fe fue creciendo más. Y el Señor me mostró que es para demostrar su gloria y su poder. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y yo quiero que tú te prepares, que tú empieces a poder indagar, a poder cavar cuando vengan esos problemas con tu familia, ¿verdad? Para poner ese fundamento sobre la roca. No quiere decir solamente algo en superficial. No, tienes que arrodillarte, tienes que buscar a Cristo Jesús, tienes que orar, orar y orar y orar, aunque no tengas ganas de orar, aunque llegues cansado del trabajo y lo que quieras es descansar y dormir, pues aún así, aunque vayas moribundo, medio dormido, híncate y dile: Señor, quiero adorarte, quiero darte gracias porque tú eres mi fundamento, tú eres mi roca, tú eres mi sanador y mi salvador. Eso quiere decir que nosotros podemos fundamentar esa fe, hermanos. Dice las palabras: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Todo aquel que oye mis palabras y las hace. ¿Qué dice Romanos 10:17, hermanos? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Esto quiere decir, hermano, que la palabra de Dios, la fe, es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo está tu fe, hermanos? El Señor dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cómo está tu fe? ¿Acaso necesitamos más? Claro que necesitamos más, estudiar la palabra para poder fundamentarnos, porque si no nos fundamentamos, entonces de nada sirve nuestra fe. Tenemos que tener fe, hermanos, aún en las situaciones adversas en nuestras vidas. Tenemos que tener fe. Tenemos que creerle a Jesús. Tenemos que creerle a Dios, que es un Dios poderoso. En estos tiempos ya no queremos escuchar palabra directa de Dios. Nos dirigimos más por la moda. ¿Cuál es el lema de Austin, hermanos? Keep Austin weird. Guarde a Austin raro, ¿verdad? O sea, como que mantenga raro a Austin. Y sabe que de repente me da tristeza que a veces hay gente rara que mejor está obedeciendo, ¿verdad? Al lema de Austin, Texas. La otra vez vi una muchacha, ¿verdad? Y con un chongo así colorado y el otro rojo y el otro amarillo. Y dije: sí, está weird. Pero ¿sabe qué es el lema de Austin? Y mucha gente lo obedece. Y cuando la palabra de Dios nos dice que obedezcamos sus mandatos, no queremos oírlos, no nos gusta. Los fundamentos de este país, hermanos, también están siendo removidos o ya fueron removidos.
Acuérdese que han sido removidos la oración de las escuelas. Cuando Dios dice, ¿verdad? Cuando Dios bendijo al hombre y a la mujer, ¿verdad? Cuando Él los hizo, los bendijo. Ahorita ya la gente ya no quiere escuchar, quiere irse a la moda. Ya no quiere escuchar la palabra de Dios. Y si nosotros no estamos fundamentados en la palabra de Dios, en la roca que es Cristo Jesús, sabe que va a haber inseguridad en usted. Como ya está surgiendo la inseguridad en nuestras vidas, en muchos de los que profesamos ser cristianos. Si no tenemos papeles, ¿verdad? Lo que dijo el pastor hoy, ya inmigración anda, ¿verdad? Y muchos por eso no vinieron. ¿Por qué? Porque empieza a haber una inseguridad en nuestras vidas cuando debe ser todo lo contrario. Cuando debe de ser de confiar en un Cristo Jesús, que no me importa lo que diga Trump, que no me importa lo que digan, ¿verdad? Las otras cosas, siempre y cuando obedecer las leyes de Dios. Claro que también hay leyes terrenales, hermanos, y tenemos que obedecerlas. Pero hay leyes donde no se pueden, ¿verdad?, quebrantar ante Dios. Entonces, abunda el temor y el miedo. Y sabe, y lo más triste es de que muchas iglesias y muchos pastores siguen infundiendo el miedo. Cuando debemos, ¿verdad?, de decirles que nuestro fundador es Cristo Jesús y que no debemos de temer. Déselo fuerte a Dios, déselo fuerte. ¿Sabes que es tiempo de edificar nuestra vida en Cristo Jesús, hermanos? Es tiempo de empezar a excavar, a profundizar nuestra vida espiritual. Es tiempo de tener una relación personal con Cristo Jesús. Es tiempo de orar sin cesar, hermanos. Orar sin cesar es excavando, ¿verdad?, hasta lo más profundo, hasta que Dios nos llene de paz. Aún en nuestro cansancio, debemos de doblar nuestras rodillas. Dice que cuando hayas llegado a lo más profundo y hayas encontrado la roca que es Cristo Jesús. Quiero decirte que Cristo Jesús está en control de tu vida. Una cosa preocupante que está pasando, hermanos, es que muchos de nosotros hemos oído su palabra, pero no hemos obedecido. Y ha sido grandes las ruinas o destrucción en nuestras casas, en nuestros hogares, porque no hemos obedecido la palabra de Dios. Hemos visto cómo familias se entregan a Cristo Jesús y como no empiezan a indagar, a fundamentar esa fe en Cristo Jesús, al poco tiempo no vienen ríos impetuosos, hermanos, viene un vientecito y los tumba y se alejan de la iglesia. Queremos hoy, hermanos, vivir a la moda, en la nueva cultura. Matrimonios sin casarse, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos viendo, ¿verdad?, la cultura de aquí de Estados Unidos. Y lo más triste es de que venimos de otros países y nos acomodamos, ¿verdad? Como que nos empezamos a hacer, ¿verdad? Es que eso es normal. Yo te quiero decir que no es normal. No es normal. Si uno de tus hijos viene y te dice, yo me voy a ir con el novio, ¿sabes qué? Yo sé que no está en tus manos, pero tienes que decirle la verdad. Tienes que casarte para que reciba la bendición de Dios. Si no quiere, usted como quiera bendígalo y ya el Señor se va a encargar de su hijo o de su hija. Pero usted tiene que decirle la verdad
a lo que Dios le agrada y a lo que Dios no le agrada. Usted no se debe de quedar callada. Jóvenes viviendo en una vida de fornicación. ¿Por qué? Porque no han sido fundamentados en Cristo Jesús. Porque si ellos tuvieran el temor, a mí me infundieron el temor muy feo, hermanos. Mi mamá me decía, Dios te va a castigar. Y dije yo, no, pues si mi papá me castigaba feo, Dios con mayor razón. Era tan tímido que a mi esposa me le declaré con un paquete así rápido para ver si me decía sí o no. Un paquete completo de casamiento, de novio y de todo. Un combo. Era tan tímido que mi madre me infundió un temor a Dios. ¿Sabe qué, hermanos? Ahorita que cantábamos y alabábamos y saltábamos, yo decía, híjole, me empecé a remontar a aquellos tiempos cuando yo estaba en la iglesia de niño y de recién casado, ¿verdad? Mi esposa no era una persona que venía de conocer a Cristo Jesús. Ella era de la iglesia católica. Cuando empezó a recibir el gozo de Cristo Jesús y empezaba a aplaudir, yo dije, ay Señor, bendícela, amárrale sus manos porque se me va a perder. Pero sabe que Dios fue trabajando. Dios fue trabajando en nuestras vidas. Fue fundamentando el temor en mi vida. Y es lo que nosotros debemos de enseñarles, el temor de Dios a nuestros hijos, a nuestra familia. ¿Para qué? Para que empiecen a meditar que a Dios no le agrada eso. ¿Por qué? Porque no hay fundamento en Cristo. Estamos ahora viviendo un evangelio cómodo y lo estamos aceptando. Aceptamos las normas, las reglas. Mas sin embargo, el Señor quiere que nos fundamentemos bien en Cristo Jesús. Dios quiere que cualquier viento no te tumbe, cualquier problema no te tumbe, cualquier enfermedad, que estés afirmado en la mano de Dios. Y que no importa si el doctor te dice que tienes una semana, meses de vida, aún gózate, porque el Señor tiene el poder para extenderte la vida, para sanarte. Y nadie debe de infundirte temor, solamente el temor a Cristo Jesús. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a nuestro Dios? Hasta la fecha, hermanos, queremos seguir las reglas de lo que hacían nuestros padres. Les va a dar risa, pero bueno. Todavía hace 30 años yo quise seguir las reglas de nuestros padres. Cuando yo me declaré a mi esposa, que fue en un paquete completo, pues allá en mi pueblo, hermanos, era róbatela si no te la quieren dar. Y ahí pequé, hermanos, porque me la robé. Dice que no robarás. Tuve que llevármela. Sí, Señor, ya pedí perdón. Ella me dijo, yo te acompaño, o sea que no me la robé. Pero sabe, hermano, que a veces todavía hay costumbres en nuestra familia que deben ser sacadas y echadas fuera en el nombre de Jesús. Tenemos que empezar a decirle al Espíritu Santo qué es lo que nos está perjudicando en nuestras familias. Porque a veces nuestros hijos crecen, mi papá era así, pues yo voy a ser así. Mi papá tomaba, pues yo voy a tomar. ¿Sabes qué? Fuera en el nombre de Jesús.
Eso es mentira del diablo. Tenemos que empezarle a decir al Espíritu Santo qué es lo que tenemos que echar fuera en las costumbres de nuestra familia. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que es algo normal. Pero la palabra de Dios no nos dice eso. Róbatela porque si no te la quieren dar, no. Cásate porque aquí en Estados Unidos es normal. Vive juntos y la haces bien y si no también, es ok. No. Dios creó al hombre y a la mujer y dice que los bendijo. Les dio una bendición. Mira, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Vamos a ver 1 Corintios 3:10. ¿Ya lo tienen, hermanos? Mira lo que nos dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 3:10. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. ¿Qué fundamento estaba hablando el apóstol Pablo? El fundamento de Cristo Jesús, hermanos. Dice: y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. ¿Se está mirando usted cómo se está sobre edificando? Si el apóstol Pablo, él ya edificó con Cristo Jesús, que es la roca eterna, ¿cómo se está sobre edificando usted? Mire el 11, dice que porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿quién, hermanos? Jesucristo. Jesucristo debe ser tu roca, tu fundamento. Entonces, si tú no has estado fundamentado en Cristo Jesús, es el tiempo de empezar a acabar, empezar a profundizar. ¿Cómo? Con nuestra fe, orando, diciéndole al Señor día a día, orando sin cesar, diciéndole al Señor: ayúdanos a no caer cuando vengan enfermedades, ayúdanos a creer en ti, y si no sana, Señor, bueno, pues allá me voy contigo. Pero tenemos que empezar, que no venga cualquier viento y te tumbe, que no venga cualquier enfermedad y estés triste, que no venga cualquier problema o situación adversa a tu vida y estés ahí renegando de Dios. ¿Sabes que es el momento de que tú conozcas más a Dios en esa clase de problemas, en esa clase de situaciones? Dios te está dando la oportunidad de conocerle más, de poder orar más, de poder conocerle más. Pero si no lo hacemos, créemelo, que nuestra casa va a ser destruida. Nuestra familia va a ser destruida. Y nosotros como padres somos el ejemplo en casa. Y nuestros hijos nos están mirando. A mi papá le vale. A mi mamá también. Yo también. Y es cuando nuestros hijos empiezan a hacer las cosas que ellos quieren. ¿Por qué? Porque no hay un fundamento y no obedecemos a Dios. No obedecemos a Cristo Jesús. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Qué dice Cristo Jesús? Dice muchas cosas, hermano. A veces batallamos con obedecer los mandatos de Cristo Jesús. Ahí mismo en Lucas 6:27 dice: pero a vosotros los que oís, os digo. ¿Y qué dice? Amad a vuestros enemigos. Ay, hasta se nos retuerce, ¿verdad? El hígado. Haced bien a los que os aborrecen.
¿Cómo está duro eso? Bendecid a los que os maldicen y orad por los que calumnian. Ay. ¿Estamos obedeciendo a Cristo Jesús, hermanos? ¿Cuál es nuestra actitud para obedecer a Cristo Jesús? Yo sé que es difícil, hermanos, pero por eso te dice la palabra de Dios que tenemos que orar sin cesar. Orar sin cesar. Está el Padre Nuestro, donde ahí viene todo, hermanos. Danos el pan de cada día, no nos dejes caer en tentación, Señor. Padre, tú eres nuestro Dios. Es el que nos suple todo. Tenemos que pedirle en las mañanas a primera hora: Señor, ayúdanos en este día a no caer en tentación. Salimos, de verdad, a veces se nos olvida orar y al primero en la mera esquina, ¿verdad? Ya cuando se nos atraviesa uno, ¿verdad? Hasta no matamos con pistola, pero los fulminamos con nuestra mirada, ¿verdad? Y hay otros, ¿verdad?, que les echan la bendición. ¿Estamos obedeciendo a Dios, a Cristo Jesús? Porque Él está diciendo así. Su palabra dice, ¿verdad? No hacéis lo que yo digo. El Señor nos quiere, ponte de pie. El Señor quiere que seamos prudentes. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús, te está comparando a un hombre prudente que edificó su casa. Y cuando uno edifica su casa en Cristo Jesús, créeme que aunque vengan vientos impetuosos, no te van a tumbar. No te vas a ir ni te vas a alejar de Cristo Jesús. Quizás te va a doler, pero te vuelves a parar. Pero lo más triste, hermanos, que hemos estado viendo, que hay personas que creíamos que estaban fundamentadas en Cristo Jesús, pero ya no los tenemos. Andan haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y es el tiempo de empezar a meditar. ¿Cuál es mi fundamento? Cierra tus ojos y empieza a preguntarte: Señor, ¿de verdad estoy fundamentado en ti? Si viniera alguien y me ofendiera, ¿estaría dispuesto en ese momento de callarme y ser prudente? ¿Cuál es mi fundamento? Señor, tú conoces mi corazón. Tú conoces, Señor, mis pensamientos. Tú conoces, Señor, lo que hay dentro de mí. Tú conoces mi corazón. Ayúdame a obedecerte. Ayúdame, Señor, a indagar, a profundizar, Señor, a orar, Padre Celestial, a orar sin cesar, aunque no haya ganas, Señor. Ayúdame a aceptar, Señor, las cosas que no puedo cambiar. Es aceptarte a ti, Señor, cuando yo empiezo, Señor, a ser prudente, a obedecer tu palabra, Señor. Ayúdame a poner esos fundamentos, que mi fe sea firme, Señor, que mi fe no caiga, que aún aunque el doctor me diga, Señor, que estoy enfermo y que no hay cura, Padre, que no caiga mi fe, porque yo creo en ti, Señor, porque tú eres mi sanador, tú eres mi salvador. Que aún aunque haya dolor en la situación de nuestros hijos, en nuestra familia, Señor, aún que mantener esa esperanza en ti, Señor. Tú eres nuestro fundamento. Tú nos diste reglas, nos diste mandatos, Señor, y hoy queremos obedecerlos. Hoy quiero pedirte perdón, Señor, por la iglesia Filadelfia, Señor.
Que tú la bendigas, Señor, y que haya, Señor, un remordimiento para poder obedecer tu palabra, Señor, y fundamentar, Señor, en Cristo Jesús, que es la roca. Que nada venga a tumbarnos, Señor. Que en las situaciones adversas de nuestra familia, Señor, que tú traigas la paz a nuestros corazones. Y que tú empieces, Señor, a acomodar las cosas tal y como son. Tu palabra dice que busquemos primeramente tu reino y tú vas a añadir todas las cosas, Señor. Por eso te queremos adorar, Señor. Queremos empezar, Señor, a indagar más, a poner profundo más esos cimientos, Señor. Padre, para cuando vengan, Señor, esos vientos, que no seamos arrancados de ti, Señor, sino al contrario, Señor, que nos aferremos, Señor, para poder, Señor, ser arraigados de esa piedra, Señor, que eres tú, Cristo Jesús. Que tú seas, Señor, nuestro fundamento, y que empecemos, Señor, a obedecer tu palabra. Que empecemos a meditar, Señor, en nuestros pensamientos. ¿Dónde está nuestro fundamento? ¿En qué está mi fundamento? ¿Está sobre la tierra donde fácilmente se derrumba, Señor? Padre, aún en las pruebas, Señor, que tú mandas, ayúdanos a aferrarnos en esa roca que es Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los que están aquí. Bendice a tus hijos, Señor, que aún están batallando, Señor, en indagar, Padre, porque quizás no tienen la herramienta necesaria, Señor, pero es cuestión, Señor, de hacer una flexibilidad en sus rodillas y empezar a pedirte tu ayuda. Tú dejaste tu Espíritu Santo para ser guiados, Señor, para que nos guíe. Es ahí, Señor, donde nosotros debemos de echar mano, Señor, al Espíritu Santo, que Él empiece a instruirnos, empiece a guiarnos, que nos redarguya, Señor, cuando estamos haciendo el mal. Que nos acerquemos más a ti, Señor, en santidad. Que los jóvenes, Señor, empiecen, Señor, a tener temor tuyo. Que esos niños, Señor, que están empezando, Señor, enseñarles la palabra de Dios. A todos los que enseñamos y predicamos, Señor, que tú nos muestres la verdadera palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo de Dios, sé con cada uno de tus hijos y perdónanos, Señor, por todas nuestras faltas y todos nuestros pecados, Señor. Te queremos adorar, Señor. Queremos adorarte. Queremos alabarte, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Padre, muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Usted reciba, Señor, reciba la honra, reciba la gloria, reciba el poder en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios.